Ochoa Chavarría con DNI 724-10-226. El ejercicio 1 nos pide indicar y demostrar la regla parabólica de Simpson, lo cual es toda esta expresión que se encuentra aquí. Vamos a partir de la ecuación de la parábola. Vamos a integrar esta ecuación y evaluarlo de A hacia B, obteniendo esta expresión que está aquí. Luego nos damos cuenta que tenemos diferencia de cubos y diferencia de cuadrados. Pasamos a resolverlo obteniendo toda esta expresión que está aquí. Pero nos damos cuenta que tienen términos en común, que es b menos a. Y vamos a pasar a factorizarlo. Una vez factorizada la expresión anterior, vamos a obtener todo eso que se encuentra aquí. Multiplicando, factorizando y haciendo los cálculos correctos, vamos a obtener toda la expresión que se encuentra acá. Nos damos cuenta que si separamos cada término a conveniencia, vamos a poder agruparlos, así obteniendo las funciones evaluadas en A y en B. Y aquí un binomio al cuadrado. Bueno, lo pasamos a escribir reemplazándolo f de A más f de B. Y en esta parte de aquí vamos a factorizar el 4. Una vez factorizado el 4, dentro de este paréntesis nos va a quedar esta expresión. Nos damos cuenta que el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado y aquí se elimina, se cancela el 2. Bueno, vamos a pasar a tener esta expresión y nos damos cuenta que dentro de este paréntesis toda esta expresión que está aquí es una función parabólica, la cual podemos escribirlo como f de a más b sobre 2, obteniendo así esta expresión que es b menos a sobre 6 por f de a más f de e más 4 veces f de a más b entre 2. Mi nombre es Catherine Lisbeth Miranda Huiza y mi código 73277424. Vamos a desarrollar aquí lo que es la regla de Simpson un tercio, donde tenemos, donde primeramente tenemos que aproximar una integral definida de x sub 0 a x sub 2 por medio de lo que es un polinomio cuadrático. ¿Para qué? Bueno, para esto necesitamos primero tres puntos: x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Estos puntos deben estar ubicados a distancias iguales, ¿ya? Nosotros aquí tenemos, tenemos la integral de ello, donde resulta que la diferencial de x sobre 3, donde esta diferencial de x es en sí el espacio ubicado entre los puntos, como vemos, multiplicado por f de x sub 0 más 4 f de x sub 1 más f de x sub 2. Este de aquí se le conoce como la regla simple de Simpson un tercio. ¿Por qué? Porque solamente estamos utilizando un polinomio cuadrático. Si a nosotros nos piden un intervalo más grande, entonces, ¿qué tenemos? Lo único que sucede o lo que pasa es de que los polinomios cuadráticos se van a sumar más veces. Por ejemplo, aquí tenemos integral definida de a a b, f de x d de x es igual al espacio ubicado entre los puntos dividido entre 3 por f de x sub 0 más 4f de x sub 1 más 2f de x sub 2, que prácticamente, como vemos, estos son los tres primeros puntos sumado más 2 veces f de x sub n menos 2 más 4 f de x n menos 1 más f de x sub n. Es de aquí, como vemos, serían los tres últimos puntos de la integral que nos van a dar. Y bueno, como a esta fórmula de aquí se le conoce como la regla compuesta de Simpson un tercio. Mi nombre es Michelle Olivares Fernández y mi DNI es 72857170. Continuando con la resolución del ejercicio, tenemos que P es igual a la integral de E elevado a la raíz de X por dx evaluado a 2,0. Que N es igual a 8, que vienen a ser los intervalos. Ahora tenemos AX es igual a 2 menos 0 sobre 8, que nos da 0.25. Continuando, tenemos que P es igual a AX sobre 3 por
f por x sub 0 más 4f por x sub 1 más 2f por x sub 2 más 4f por x sub 3 más 2f por f sub 4 más 4f por f sub 5 más 2f por x sub 6 más 4f por x sub 7 más f por x sub 8. Ahora, como habíamos hallado el intervalo que era de 0.25 y son 8, tenemos que ir aumentando esta cantidad hasta llegar a los 8 intervalos. Empezaremos por 0, por 0.25, añadiéndole 0.25 a llegar a 0.50 y así sucesivamente hasta llegar al octavo intervalo. Ahora hay que tener en cuenta que f de x es igual a e elevado a la raíz de x, lo que finalmente b nos da a 5,39.745 u cuadrado. Mi nombre es Morillo Villavicencio Alexandra Yanira y mi DNI es 723788884. Continuando con el ejercicio 1, ahora vamos a hacer la integración clásica de integral de e elevado a la raíz de x por d de x evaluado de 0 a 2. En primer lugar, vamos a hacer la integración por sustitución, en donde u va a ser igual a raíz de x, derivando y despejando d de x es igual a 2 raíz de x por d de u. Luego vamos a hacer la integración por partes, en donde nuestra u va a ser igual a t y nuestra d de v va a ser igual a e elevado a la u por d de u. Nuestra integración por partes nos dice que debemos poner u por v menos integral de v por d de u, que esto viene a ser e a la t. Recordando que u es igual a t y es igual a raíz de x, vamos a reemplazar todo lo que viene a ser nuestra t por raíz de x. Evaluando en primer lugar para 2, vamos a obtener esto, y evaluando luego para 0, sabemos que esto es igual a 0, por eso ponemos menos 2. Este resultado va a ser 5,4075, y comparando con nuestro resultado anterior, que fue 5,3974,5, podemos notar que ambos son muy parecidos y cercanos. Mi nombre es Lucero Olivas, mi código es 7238721 y voy a pasar a explicar el segundo ejercicio, el cual resolveremos por el método del trapecio. El teorema nos dice que para una integral evaluada de a a b f de x de x, vamos a aplicar lo siguiente: h medios, donde h viene a ser b menos a sobre n por f de x sub 0 más 2f de x sub 0 más h más 2f de x sub 0 más 2h, y así sucesivamente hasta f de x sub n. El ejercicio nos propone la siguiente integral. Una integral evaluada de 0 a 1 medio de x entre 1 más x al cuadrado, donde n es igual a 5, por lo tanto h viene a ser igual a 0,5 sobre 5, lo que es equivalente a un décimo, y f de x es 1 entre 1 más x al cuadrado. Resolviendo la integral tenemos que y es igual a 0,1 entre 5 por f de 0 más 2f de 0 más 0,1 más 2f de 0,2 más 2f de 0,3 más 2f de 0,4 más f de 0,5. Resolviendo cada término, tenemos que y es igual a 0,1 entre 5 por 1 más 2 por 0,9901 más 2 por 0,9615 más 2 por 0,9174 más 2 por 0,8621 más 0,8. Lo cual nos da 0,4631. Resolviendo el mismo problema, pero por integración tradicional, tenemos que la integral de y es igual a arco tangente evaluado de 0 a 0,5. Resolviendo, tenemos que el cotangente de 0,5 es 0,4636 y el cotangente de 0 es 0, lo que nos da por resultado 0,4636. Y podemos observar que ambos resultados están muy acercados. Gracias.